Un gusto, una alegría, una bendición estar nuevamente junto a ustedes aquí en este su espacio de crecimiento, nuestro espacio de conexión con Dios a través de la lectura de la palabra, profundización en sus promesas, en sus mensajes, en los planes de Dios. Bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza. Que la paz de Dios llene sus vidas, les acompaña a cada uno de ustedes en cualquier lugar del mundo desde donde ustedes nos ven y nos acompañan, nos escuchan también en algunas estaciones de radio. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Para el tópico que estaremos tratando hoy, para el tema de hoy, tenemos un invitado que vendrá muy seguramente con muchas bendiciones para ayudarnos a entender un poco mejor las promesas de Dios y qué tan relevantes son para el día a día nuestro hoy. Les habla a ustedes del pastor Cristian Cardoso. Pastor Cardoso, gracias por la compañía, por sacar el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer nuevamente estar acá en este programa. El pastor Cardoso es docente de nuestra corporación universitaria adventista y bueno, sacó en medio del ajetreado agenda allí de clases y de temas de investigación, adicional a lo académico suyo, también sus procesos personales de crecimiento allí. Vemos que va terminando. Ya terminamos el doctorado, ya ¿verdad, por fin, pastor? Así que qué bueno que el Señor lo va capacitando para servirle a él y a su iglesia, a todos nosotros. Pastor, en la Biblia hay muchas promesas de diferente tipo, para diferentes circunstancias, pero hay una promesa en particular que en lo personal se convierte o la tomo de una manera muy especial porque es una promesa que trasciende las demás. Las demás promesas son como temporales. Uno les promete ayudarnos en momentos de dificultad, pero pasa un momento y llega otro. Y entonces, cierto, volvemos a pedir a Dios. Pero está la promesa de la resurrección, que se liga a la vida eterna. O sea, tiene esa trascendencia en lo personal, que cuando se cumpla, habrá muchas cosas que terminarán de lo que nos genera a nosotros dolor, sufrimiento. Y muchas veces cuando leemos o hablamos de esa promesa, creemos que está ligada únicamente al momento de la venida de Cristo, ¿no? Que en ese momento es donde se conocerá realmente de qué se trata. Pero vemos que el Antiguo Testamento y la Biblia, allí en el Antiguo Testamento nos habla de eso y nos da evidencia, ¿no? De cómo esa promesa ya Dios la ha manifestado y la ha vuelto realidad en la vida de algunos grandes hombres de la Biblia. Y pues eso nos llena de mucha más. Igual solo el hecho que Dios lo diga ya es certidumbre para nosotros, pero en su bondad Dios a veces nos deja ver algunas vislumbres de lo que Él va a hacer en el futuro, ¿no? Y pastor, de manera especial, Moisés es un personaje muy relevante, muy importante en el Antiguo Testamento, para las culturas orientales también. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la resurrección de Moisés, pastor, en especial? Bueno, particularmente aquí hay que recordar que en la Biblia nosotros tenemos un esquema donde, así como usted mencionó ahorita, Dios ha prometido la resurrección. Y esa resurrección nosotros la vemos como una realidad futura. Esa realidad futura la esperamos en algún momento cuando Él venga por segunda vez. Pero teológicamente la resurrección de Moisés y de los otros personajes que vamos a estudiar resultan muy importantes debido a que ellas nos muestran que esa promesa que Dios ha cumplido tiene ya, por así decirlo, un precumplimiento. Es una garantía, podríamos decirlo. Sí. Entonces, el hecho de que Moisés y luego vamos a ver que la hija de Jairo y demás, el hecho de que esta gente resucitó, nos dice a nosotros que efectivamente Dios va a cumplir su palabra al final. Y allí entonces podemos ir al libro de Judas, una carta que de hecho es muy ignorada. Pocas personas a veces hasta saben dónde ubicarla. Y en Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 9, se nos preserva allí se nos preserva un texto, una tradición que habla del arcángel Miguel luchando con el diablo y que le disputaba el cuerpo de Moisés. Y este texto resulta interesante debido a todo el panorama que hemos estudiado últimamente y que seguramente en este programa lo han abordado, de cómo a veces la gente piensa que somos alma y cuerpo, pero la Biblia nos dice que no, que es cuerpo y espíritu y produce un alma, una persona viviente. Y aquí el arcángel Miguel no está disputando el alma de Moisés. El texto dice que está disputándole el cuerpo. Así es. Porque el cuerpo era importante, porque el cuerpo es una parte vital de la persona. Y entonces el texto nos dice aquí que el arcángel Miguel está peleando el cuerpo para luego poder resucitarlo. Moisés muere en Deuteronomio capítulo 34, el último capítulo de Deuteronomio. Y aquí en Judas 9 entonces aparece este detrás del telón,
donde está el arcángel peleando por el cuerpo. Y ya luego en Lucas 9, 28 al 36, que es el famoso episodio de la transfiguración, allí tenemos a Jesús y se le aparece Moisés y Elías, ¿no? Elías es entendible, él nunca vio la muerte, pero si se le aparece Moisés es porque entonces Moisés resucitó en algún momento antes de que Jesús apareciera en esta tierra. Entonces, si bien no se nos... el texto bíblico, pues eso es un poco escueto en decir el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo y luego apareció. O sea, no hay como los detalles, ¿no? De pasó esto, pasó lo otro, pero aún así tenemos la certeza de que Moisés resucitó, de que lo que se le apareció a Jesús no fue el alma, entre comillas, como se conoce popularmente, no fue un espíritu, no era una persona, era un cuerpo resucitado. Y esa resurrección, de hecho en el episodio de la transfiguración resulta curioso que así como Jesús aparece con Moisés y Elías, entonces uno murió y resucitó y el otro no vio la muerte, al final del tiempo, dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ocurrirá algo similar. Cuando Jesús viene, los muertos resucitan y hay unas personas vivas que son transformadas y dice, y todos juntos se encuentran con Jesús en el aire. Entonces aquí vemos, como decía hace un rato, cómo la Biblia nos apunta y nos muestra que la promesa futura, que es una promesa real, podemos confiar en ella, porque ya aquí en el pasado hubo un anuncio, una primicia. Qué importante paralelismo que usted hace, pastor, en relación a eso, lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, ¿cierto? En cuanto a la venida, nunca lo había visto desde ese punto, y cuando en la transfiguración están esos dos grupos de personas que mencionan 1 Tesalonicenses, ¿no? Los que descansaron y los que están. Y usted dice algo también muy importante. La Biblia, hay cosas en las que no da detalles y no sería peligroso para nosotros llegar a conjeturar y decir, yo creo que solo que hay un hecho tangible y muy claro es Moisés muere y luego aparece hablando con Jesús y los discípulos, lo que indica que, como usted menciona, de alguna manera resucitó, porque no hay otra explicación para que se dé eso, ¿no? Desde la teología bíblica y como la Biblia presenta el estado de los muertos y lo que sucede cuando alguien descansa. Entonces, y qué interesante que Dios, en su maravillosa bondad en medio de esas promesas, vemos que Moisés muere, no alcanza a entrar a la tierra prometida, que ha sido pues un hombre que ha luchado, llevado al pueblo, pero Dios, que siempre es tan bondadoso, y aunque a veces tiene que tomar medidas correctivas y disciplinarias con nosotros, no le permitió entrar a la tierra prometida física, pero le permitió disfrutar de algo más grande, ¿cierto? De algo mejor, ¿verdad? Entonces, nunca te extrañes y nunca caigamos de pronto en la situación de decir, no, Dios como que fue injusto conmigo. Dios realmente siempre es misericordioso con todos, o sea, nunca, ni siquiera justo es Dios, o sea, la Biblia lo presenta es como misericordioso y creo que nuestra vida está llena de eso. Pastor, adicional a esta, Primera de Reyes y los libros de Reyes nos mencionan otras resurrecciones, no es la única vez que de pronto nos da alusión a que eso sucede. ¿Qué podemos encontrar allí en Primera de Reyes sobre algunos otros momentos? Dice Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Sí, tenemos la historia de Elías con la viuda de Sarepta y Eliseo cuando va a Sunem, que la historia usualmente se conoce como la tsunamita, ¿no? Y el hijo, el niño de la tsunamita. En ambos casos es muy similar porque de paso, tanto en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, está tratando de trazar un paralelo entre el ministerio de Elías y Eliseo. Y no un paralelo de contraste, porque la Biblia no solo hace paralelos para contrastar, sino que también hace paralelos para continuar. Y está mostrando a Eliseo como la continuación allí del ministerio de Elías. Y en ambos casos vemos que la historia es un poco parecida. Hay un niño, crece, que está sano, pero que muere, y está la presencia de un profeta. Y en ambos casos, tanto en Elías como Eliseo, el niño resucita. Son dos ocasiones separadas, dos instancias diferentes, pero el niño resucita. Cuando nosotros vemos con cuidado lo que está pasando con Elías y Eliseo, pudiésemos ver cómo Dios no solo fue con Moisés, porque alguien puede decir, bueno, Dios resucitó a Moisés porque es que era Moisés, era el líder, ¿no? Era ese hombre que había guiado el pueblo por el desierto, era un personaje importante. Nuestra sociedad está acostumbrada a veces a clasificar a la gente, ¿no? Y decir, no es que este es más importante que el otro. Estas dos historias, pues, por un lado nos ratifican. Dios es capaz de resucitar a los muertos. No vemos otra vez espíritus, no. Dios resucitó a los muertos. Pero la segunda lección que me parece estas dos resurrecciones nos dejan
es que Dios no solo resucita a la gente, entre comillas, importante. Dios también resucita al pobre hijo de una viuda en Sarepta. Sarepta, quizás para los que no conocen, es un pueblo que ni siquiera era parte de Israel. Así es. Era de los extranjeros, era de las naciones. Con otras costumbres y otras creencias. Otras costumbres. Es más, probablemente la vida de Sarepta, inicialmente el Señor, ¿cómo así que el Señor, Dios? Eran palabras extrañas. Tenía otro mundo. Pero aún así Dios cuidó de ella a través del profeta Elías. Lo mismo pasa con la pequeña aldea de Sunem. O sea, Dios resucita también a los hijos de dos personas que aparentemente no debían estar en la plana principal. Pero aún así Dios cuida de ellas. Y aquí es una lección importante saber que Dios cuida de nosotros también. Aún si, entre comillas, no nos consideramos tan importantes o los demás no nos ven como personas importantes. Y pastor, en ese proceso es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Las bendiciones de Dios son para todos. O sea, sin importar o cómo nos consideramos o lo que la gente dice de nosotros, ¿verdad? Las promesas de Dios son para todos y para Dios cada caso es particular. O sea, el caso de Moisés con una connotación, con un trasfondo, pero el de la viuda el de la tsunamita, perdón, allí, el igual de la viuda de Sarepta, cada una en un escenario distinto y a cada realidad Dios se presenta de una manera también especial, diferente. Así que, mi apreciado, esa promesa también es para ti, para tu familia, y sin importar, tal vez si nos ves, si es la primera vez que ves un contenido de tipo religioso, tal vez no eres muy dado, esas promesas de Dios que vemos aquí también pueden ser una realidad para ti. Si cada día le abres más espacio a Dios en tu vida y permites que Él pueda cumplir esas promesas en tu vida y en la de tu familia también. Pastor, hay otra resurrección allí que me llama la atención a mí. Usted mencionó ahorita el de la viuda de Naín, ¿verdad? No, hablamos fue de la viuda de Sarepta y la tsunamita. Y la tsunamita, ¿verdad? Pero estas dos que tienen un trasfondo, eran dos damas, ¿cierto? Eran con sus hijos. Pero hay otra resurrección precisamente de la viuda, cuando Dios resucita al hijo de una mujer en Naín. ¿Qué diferencia encontramos entre ese pedido? Porque hay algo como particular de esto que difiere de los otros dos casos. Claro, si uno examina los textos, nos damos cuenta que la tsunamita y la viuda, ella piden, ¿no?, la ayuda a Eliseo y Elías. Pero la viuda de Naín dice que recibe la ayuda sin que ella la pida. Esa parte es bien importante. ¿No? Y ahí estamos ya en los tiempos de Jesús, dejamos el periodo profético del pueblo de Israel. Y bueno, a veces estamos acostumbrados a Jesús a verlo en dos extremos. O lo vemos demasiado divino y entonces Jesús es algo que está fuera de nuestro alcance. Lo asociamos tanto con la divinidad que pensamos que Él no se interesa por nosotros, o lo vemos demasiado humano. Entonces lo vemos como un amigo, o sea, Él es nuestro amigo, sí, pero lo vemos como un amigo solamente. Se nos olvida que aunque Él es nuestro amigo, Él también es Dios. O sea, digo de los dos extremos porque en lugar de verlo o acá, debiésemos verlo acá, en el medio, en ese Dios amigo. Y me parece que ese Dios amigo es el que se refleja acá en Naín. Porque, como decimos, ¿no?, la viuda de Naín no le pidió la ayuda a Jesús, pero Jesús es ese amigo que sabe que necesitas la ayuda y ahora tiene el poder para ayudarte. No es solo el que te dice, ojalá pudiera ayudarte. No. Jesús llega y dice, entiende, ¿no? Y él se da cuenta del dolor. Y a veces en nuestro dolor, en nuestra incapacidad también nos ahogamos y no somos capaces de decir ayuda. Quizás esta madre que había perdido a su hijo, probablemente dijo, bueno, aquí se acabó todo. O sea, este es el fin de mi historia. Y de repente aparece Jesús diciéndole, no es. O sea, todavía hay algo que se puede escribir, todavía hay algo que se puede hacer. Y se puede hacer porque yo tengo el poder para hacerlo, que es lo bonito de la historia de Jesús. Y sobre todo la resurrección. En el mundo antiguo habían personas, habían magos, habían médicos también que podían, entre comillas, hacer milagros, ¿no? Entre comillas. Pero algo que normalmente la gente sabía que era casi que imposible que se hiciera, era que alguien fuera y resucitara un muerto. O sea, hasta ahí llegaban los límites de la humanidad y de las ciencias oscuras en ese momento. Pero llega Jesús
porque es que Jesús, como decíamos, es que es Dios. Hombre, sí, pero también es Dios. Y entonces rompe esos límites y rompe todas las barreras que nosotros a veces pudiésemos llegarle a poner a nuestros sueños, a nuestra historia. Dios llega y retumba y dice, no se ha acabado aquí la historia. No se ha acabado aquí la historia. Esa parte es bien importante, pastor, porque a ver, ella no le dijo nada a Jesús y pueden haber algunos factores para que alguien le diga o no le diga cosas a Jesús. Una, usted mencionaba, puede decir, ¿para qué le digo si pues ya no hay nada que hacer? Entonces, ¿para qué lo molesto? A ver, puede ser la falta de fe. O la otra es, ¿para qué molestar a Jesús con esto? Él tiene otras cosas más importantes, ¿cierto? Pero usted lo mencionó, para Él cada cosa que sucede en nuestra vida es clara, es cercana a Él. Y como ese amigo que yo no necesito a veces decirle a un amigo, oye, ven, ayúdame con esto. Si él ve que estoy pasando por un momento difícil, él dice, oye, viejo, mira, traje esto. Y dice, uy, viejo, pero no tienes que... No es molestia, lo hago con cariño. O sea, me imagino que Jesús igual estaba, dijo, o sea, no le dije nada y el Señor vino, escuchó. Muy seguramente en su mente quedó eso, ¿no? Wow. O sea, ese Dios cercano, ese Dios amigo. Y de ahí en adelante fue una relación, me imagino, muy sólida entre ella y él espiritual, porque pues fue algo que marcó definitivamente la vida de Definitivamente. Otra resurrección, pastor, que menciona, porque están hablando de las resurrecciones allí, previo a la resurrección de Jesús, y es la de un personaje ahora muy destacado. O sea, hablamos de que estos eran personajes tal vez no muy relevantes culturalmente. Si hablamos de la viuda en ese entonces, ¿no? Usted hablaba del trasfondo cultural. Una mujer sin su esposo, sin una figura varonil o masculina, no tenía mucho valor para la sociedad de ese entonces. Y ahora su hijo, que era como lo único que le quedaba, muere, pero para ellos era relevante. Ahora aparece otro personaje como en un contraste, ¿no? Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre importante, a quien también Jesús busca él a Jesús. A diferencia que esta dama no le pidió ayuda a Jesús, él sí busca a Jesús, le pide ayuda a él porque su hija estaba pasando un momento muy difícil. Luego le mencionan que su hija estaba muerta. Pero qué importante mensaje encontramos en unas palabras que Jesús le da a la hija de Jairo antes de resucitarla. En la historia de la hija de Jairo pasa algo, y es que hay un interludio, que Jairo llega, ¿no? Porque cuando Jairo llega a Jesús, la hija no había muerto. Así es. La hija está enferma. Entonces está... Y allí, ¿no? Y Jesús, ven, sana a mi hija. Y Jesús le dice, espérate, porque viene la mujer con el flujo de sangre, y él atiende primero a la mujer del flujo de sangre. Y entonces yo imagino a Jairo en ese momento diciendo, es que la situación es para allá, ¿no? Es en el desespero de un padre que está tratando de salvar a su hija, y de repente le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y otra vez, ¿no? Es como que, si vemos, hay un patrón en todas estas historias. Son personas que creían que la muerte tenía la palabra definitiva, para que se encuentran con un Dios que les dice, la muerte no tiene la palabra definitiva. La palabra definitiva la tengo yo. Entonces Jesús les dice, cuando Jesús vio que le habían dicho a Jairo que tu hija murió, le dijo, no temas. Tu hija no está muerta, tu hija duerme. La gente pensaba, este tipo está loco. ¿Cómo que duerme? Se murió. Y bueno, aquí vemos que la muerte era una metáfora, ¿no? El sueño era una metáfora para la muerte. Lo vemos desde Daniel capítulo 12 en adelante. Está esta referencia de que un muerto es como alguien que duerme, porque no tiene conciencia, simplemente está ahí esperando a un momento para levantarse. A un momento para levantarse. Pero en la historia allí de la hija de Jairo, así como Jairo tal vez está pidiéndole a Jesús, sánalo ya, a veces también podemos ser nosotros, pidiéndole algo a Jesús, ya, y entonces como que al final nos rendimos, como quizás Jairo se rindió cuando le dijeron, tu hija está muerta, pero Jesús de repente sale y le dice, no temas. Y quizás es el mismo mensaje que necesitamos hoy, que Jesús nos diga, no temas. O sea, que yo no te haya respondido eso que me pediste ahorita, no quiere decir que tal vez más adelante no pueda hacer algo similar o aún más grande. Jesús se demora intencionalmente, porque cuando uno lee toda la historia en el libro de Juan, uno se da cuenta que Jesús se demora intencionalmente y él no va a ver a Lázaro cuando puede. Y esto tiene una razón. Con la hija de Jairo, alguien puede decir, tal vez es que quizás no murió, tal vez solo se le bajó el pulso, se desmayó y entonces, entre comillas, no hubo resurrección. Y Jesús está aquí diciendo, sí, espérenme un momentito.
Entonces ahora no voy a ir reciente, voy a ir cuando todo el mundo ya entienda y se dio cuenta y verificó que Lázaro está muerto. Dice el texto que ya había hedor. Sí, así es. Del Eso le muerto. dice sus hermanas. O sea, ya se empieza a descomponer el cuerpo. Y Jesús va y les dice, es que yo soy la resurrección y la vida. Una cosa muy diferente es cuando uno está hablando con el empleado y uno cuando está hablando con el dueño. Así es. Jesús les aparece y les dice, es que yo soy el dueño de esta cuestión. Yo soy el dueño de la vida y yo soy el que decido. Ante los no resonantes de la vida, allí tenemos a un sí de Jesús. Pero el sí de Jesús vale porque Él no es el empleado, Él es el dueño. Y eso que aparentemente nadie podía hacer con Lázaro, ahora Él lo hizo, porque Él es la resurrección en la vida. Si Él no le negó la vida a uno de sus amigos, ¿qué hay en el mundo que Él nos podrá negar a nosotros? Así es, pastor. Y Jesús no hace las cosas cuando le pedimos. Usted mencionó eso. Él hace en el momento que realmente se convierte en mayor bendición para nosotros. Si él hubiera venido antes y hubiera sanado a Lázaro, muy seguramente en la historia de Marta y María y de Lázaro hubiera quedado, un momento bonito, Jesús vino y nos sanó y ya está. Cuando lo levanta de los muertos, es algo que no solo ella, sino quienes la conocían, o sea, glorifican, no, es Dios, nadie puede hacer esta obra. Entonces, yo no sé cómo está tu vida, tal vez puede pasar que estés pasando momentos difíciles, circunstancias familiares, de salud, económicas, donde parece que ya no hay nada que hacer. Dios tiene el poder para restaurar tu vida, pero aún, si llegase a parecer y a llegar el fin físico de tu vida, ojalá podamos tener la confianza que tuvo Jairo cuando Jesús le dijo, no temas, y él no temió y confió en las promesas y se fue con Jesús a casa, como lo hicieron sus hermanas cuando Jesús le dijo a ellos, si creen, verán la gloria de Dios. Y tuvieron que hacer algo, ¿no? No solo decir creo, sino correr la piedra, hacer su parte humana. Así que Dios siempre tiene promesas y para los momentos más difíciles, como decía el pastor, donde la vida a veces te dice no, Dios siempre tiene un sí sobrenatural. Pastor, gracias por habernos acompañado. Muy a ustedes, esperamos que nos podamos seguir encontrando en este programa. Amén, esperamos tenerlo nuevamente, así es. Vamos a orar para finalizar. Eterno Dios, gracias por este lindo momento en que nos recuerdas, Señor, que has hecho promesas a futuro, pero que tenemos suficiente evidencia, Señor. Solo con tu palabra es la mayor de todas, pero adicional a eso, has dejado algunas historias en la Biblia, algunas evidencias de que la resurrección, de que levantarse de los muertos para los que caminan con Dios será una realidad. Confiamos en tu amor y en tu poder. Bendice a los que pasan momentos difíciles, que han pasado por pérdidas de seres queridos, que puedan aferrarse a esas promesas y, Señor, entendemos por cómo está el mundo que pronto Jesús regresará y las promesas hechas pronto serán una completa realidad en nosotros. Así que acompaña a cada uno de quienes nos ven y nos escuchan, que tu paz esté con ellos. Bendice al pastor Cardoso en sus responsabilidades, en sus proyectos, en su vida personal. Y nos confiamos en tus manos de amor. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. Pastor, gracias por estar con nosotros y a ustedes mil gracias. Dios les bendiga, les guarde, les proteja, les llene de bendiciones y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.